Bien, señores, tenemos un invitado, el ingeniero José Jáquez. José Jáquez es un funcionario que viene a desmentir una expresión que inclusive nosotros hemos dicho en forma errónea, y es que el Partido Revolucionario Moderno tuvo solamente un objetivo, y que ese objetivo era sacar del poder al PLD sin tener un programa alternativo a ejecutar cuando se tomara el poder. Sin embargo, cuando vemos cómo se están haciendo las cosas dentro de una crisis, me doy cuenta que el cargo de José Jáquez es justamente la respuesta y el desmentido a lo que yo he creído, y es que sí hay un programa con un ministerio, un viceministerio administrativo en la presidencia para el incentivo a la producción en todas sus fases y al emprendimiento. Le damos la bienvenida a José Jáquez y vamos a pedirle que para comenzar nos defina realmente la función del ministerio que él representa. Buenos días, así. Gracias por estar. Buenos días, Julito, Alonso, buenos días. Un placer estar justo en este tan visto programa. Hablar del tema puntual de lo que son los planes y proyectos en este plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Pero el viceministerio, ¿en qué consiste? Voy a entrar en esto porque justamente en el viceministerio nuestro era lo que en su momento se llamaron las 290 visitas dominicales, esas famosas visitas sorpresas, funestas visitas sorpresas, porque la verdad que la sorpresa no la estamos llevando ahora, viendo la realidad de cada uno de esos proyectos. Cerca de 2.466 proyectos fueron ejecutados en ellos. Ese esquema de trabajo sin ningún control, en donde se gastaron más de 51.000 millones de pesos, con una irresponsabilidad enorme, porque más del 80% de esos proyectos son fallidos y algunos de ellos ni siquiera existieron. El presidente Luis Abinader y el ministro José Ignacio Paliza pues instruyeron a dejar a un lado ese esquema de esos proyectos y crear una unidad de evaluación y seguimiento, porque hay muchos de esos padres de familia, como en algunos casos son así, realmente merecen la continuidad de Estado en esos aspectos. De hecho, estamos trabajando varios de esos proyectos que están con cierto nivel de avances. Esas excepciones que se pueden enumerar se le están dando seguimiento. Porque pareciera, don Julito, Alonso, que nos quedamos en la memoria con esos videos comunicacionales que se presentaban de esas visitas y todos quedábamos emocionados al verlos. Pero la realidad cuando vamos a esos lugares es todo un fantasma. Basta no irse muy lejos y ir aquí al matadero Cunícola, donde se gastaron cerca de 70 millones de pesos con la idea de tener un matadero industrial para los conejos. Cerca de 400 millones de pesos se gastaron en proyectos diversos en toda la geografía nacional y sin embargo eso nunca se llegó a instalar nada ahí. Ahí solamente se hicieron las 4 paredes y compraron unos ganchos en donde se estarían colgando el tema de los mataderos como adorno, diría yo, como si fuera un arbolito. Cero equipo, cero control de lo que era el objetivo básico de eso. Y que si vemos el video, se ve todo un proceso industrial y es todo fallido. Por así, reitero, más de 300 y pico de millones de pesos. Lo que se está buscando en estos momentos son proyectos de incentivo a la producción, primero con total transparencia. Aquí nadie viene a hacer negocios como anterioridad, porque todos los proyectos, la obra civil se hacía desde las instituciones
no lo hacían los productores, solo firmaban la deuda que estaban adquiriendo, pero la parte civil y todo lo que tenía que ver con alguna compra importante se hacía desde las instituciones, por instrucciones precisas. En este caso estamos motorizando todo aquel nivel de emprendimiento, todo aquel nivel que amerite incentivos. El presidente ya nos instruyó temas como, por ejemplo, el aumento de la producción de tilapias en las presas, y ya estamos trabajando un proyecto, tanto en Atillo como en la presa de Taveras, pero bajo el criterio completamente distinto. Aquí se hace una evaluación técnica financiera con los organismos competentes, en este caso acompañado de Codopesca, a los fines de que la institucionalidad salga fortalecida. Esas visitas sorpresas que manejaba este viceministerio rompía todo el esquema institucional. Impactaron los presupuestos y las acciones de 49 instituciones del Estado. Es decir, que estas visitas rompían el esquema institucional de ellas, porque por instrucciones del presidente, pues obviamente que tienen que, de hecho recordarán que después del domingo venía el miércoles de cuadrar los aspectos. Pero son muchos los temas que realmente se están trabajando ahora mismo, primero con la realidad que tenemos, que no estaba proyectada cuando se hizo el plan de gobierno, la pandemia. La pandemia llega febrero, marzo, recordaremos del año pasado, y eso ha impactado no a República Dominicana, impactó el mundo. Ha cambiado la vida de todos, y aquel que no quiera ver la realidad de cualquier acción que se vaya a tomar sobre la base de esa situación de la pandemia, yo creo que está errado en ese cálculo. Hasta nuestras vidas privadas, con la familia, con el diario vivir, varió. Aquí ha cambiado todo, ha cambiado los ingresos, el país, por más que el presidente está haciendo impulso en materia de turismo, en materia de generar esa dinámica de esperanza, y con el inicio de lo que es la vacunación, en donde ya vemos que más de 34,000 ya personas han sido vacunadas, y la llegada de nuevas vacunas seguirá motorizando eso, buscando la dinámica de normalizar la vida cotidiana. Este viceministerio dejó atrás esas visitas funestas y dejándola para el seguimiento lógico de Estado, una unidad que se está encargando de eso. Nosotros estamos en una plataforma digital que desde sus hogares podrán presentarle al presidente un perfil de proyecto, realmente que se valorará sobre la base de los principios técnicos. Aquí no hay ninguna inversión que no tenga como antecedente la evaluación técnica financiera, porque no se pretende seguir jugando con los recursos del Estado. Ingeniero, creo que tenemos muchas preguntas, Carlos y yo, y usted habló de funesto. Si buscamos la definición, no es nada bueno, y en los 2.466 proyectos que costaron 52,000 millones, según datos que usted nos da. Y si sigo dividiendo, me da que cada visita, que llegaron aproximadamente a hacer 300 visitas. 290. Pero 390. 290. Me da que cada visita más o menos andaba cerca de los 2,000 millones de pesos que se entregaron o se ofrecieron. La pregunta es la siguiente, mire, en todas las cosas hay términos. Eso es político. Bueno, político. Eso era reeleccionista. Eso era una inversión, una intención buena, pero que se frustró. No hubo supervisión. Entonces, eso es realmente un proyecto para robarse unos cuartos. Entonces es funesto. Lo que quiere decir que eso, cuando se termine de evaluar, es motivo de un delito claro, porque no estamos hablando de 2 cheles, estamos hablando de 52,000 millones de pesos. Mi pregunta es, todas, como las multiple choice,
todas las calificativos o algunos. Realmente no hubo nada positivo en esas visitas. Mira, don Julio, la verdad es que algunos de esos proyectos los constituían ya instituciones organizadas. Que ya existían. Que ya estaban operando, pero que le faltaba el impulso financiero. Y que a raíz de esa visita sorpresa, pues se generó un impulso financiero y lograron comprar la maquinaria industrial que necesitaban, lograron integrar otros equipos profesionales y eso dinamizó la eficiencia de esa producción. Cuando estamos hablando de eso, se topa con proyectos de esa naturaleza. En Luperón están los productores de cacao, de chocolate. Bueno, justamente por eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que dividir el total de los gastos, que no son esos totales, porque hay algunos que no estaban escritos ahí, pero lamentablemente formatearon todas las computadoras de mi viceministerio. 4 días después de haber perdido las elecciones, formatearon todas las computadoras. Eso, se llevaron todas las comunicaciones del viceministerio, no quedó nada, como si fuese una mudanza. Así nos dejaron los escritorios. Entonces, dividir el total de gastos estimados entre el total de visitas quizás nos refleja la realidad. O entre proyectos. Porque hay proyectos, por ejemplo, como uno de San Pedro, el proyecto Esmeralda, que pretendía hacer panelas de azúcar. Y yo le preguntaría a cualquier dominicano si tiene cultura de comer panelas de azúcar. Eso se ve en el sur. Eso en Colombia, maná. Colombia. Aquí no existe eso. Sin embargo, a través de Fomper, una visita sorpresa generó la construcción de 2 proyectos. 2 proyectos con $10 millones que luego Fomper transfiere al CEA. Vaya a verlo. Eso ni siquiera ha empezado. Quedó todo comprado con unos hindúes y quedó todo un montaje muy bien hecho, pero primero, cuando fui a reunirme junto al administrador del CEA, don César Cedeño, y un viceministro de Hacienda, realmente nos se relatan con mucha tristeza que realmente ahí no había ningún estudio de factibilidad, que para $10 millones no se hizo ningún estudio. Y en los créditos sí, porque son $1.000 millones, en los créditos de que financió el gobierno a través de Banco Agrícola o de la otra institución, ¿cómo se llama? La que hacía el FEDA. ¿Cumplieron las personas? Hay algunos que van pagando porque esa falta de seguimiento era prácticamente acorde a lo que cada quien dispusiera. Mira, yo no te puedo pagar mañana, bueno, pues te lo pongo a 6 meses, porque como que no había interés de darle seguimiento. De hecho, los supervisores técnicos del FEDA y del mismo viceministerio no tenían ningún programa de seguimiento. Sí, pero es que usted tiene la característica del que es teórico y práctico, es decir, las 2 cosas. Es que es una combinación de ambas. Pero que es importante. Entonces, en lo práctico, cuando usted dice, bueno, se invirtió $1.000 millones, que son 52.000 millones de pesos, ¿cuánto usted estima, óigame bien, que se invirtieron? ¿Cuánto estima que se fueron en inversiones malas? Por ejemplo, las 4 paredes con los ganchos para pelar los conejos, eso, que están ahí pero no sirven para nada, sí. O que se metieron en los bolsillos. Bueno, eso es todo un proceso, don Julito. Usted sabe que para hacerlo con la responsabilidad que inclusive quiere el presidente, total transparencia y simplemente una evaluación técnica, todo esto conlleva un tiempo. Es decir, tan solo decirle que el sistema de evaluación del gasto de más de $64.000 millones a nivel de compromiso y gastado 51.000, estamos hablando de que no existía un software. Era una plantilla de Excel. Es decir, el que sabe de algo informático, decir que para manejar un programa de esa naturaleza, lo que se utilizó fue una plantilla de Excel, te indica que ahí no habíamos ningún compromiso con valorar el gasto público. Era sin software. Y a nosotros, en el caso, y es lo que estamos recabando, porque a veces hay informaciones que tienen los proyectos, pero no están asentados en la institución, porque no está supuestamente actualizado. Pero además, los proyectos en estas visitas sorpresas se consideraban terminados, oiga qué error, se consideraban terminados cuando el compromiso financiero
de lo que se había comprometido con darse, se agotaba. Ya, si eran 20 millones de pesos, ya yo te los di, ya este proyecto terminó. Oiga, qué irresponsabilidad, ¿eh? ¿Y no era cuando ellos terminaban reembolsando la cantidad? Porque no, debería ser cuando tú lo veas en el objetivo final. La visita siempre terminaba con una frase que era: recuerden que ese dinero hay que devolverlo. Sí, por eso era teórico. Esto fue un engaño general. Bueno, mire. Hasta organismos internacionales se pusieron de mojiganga con ese montaje, un maquillaje comunicacional. Mire, yo conozco... Y reitero, y aportaron dinero. Funestas visitas sorpresa. Aportaron dinero esos organismos. ¿Perdón? Esos organismos aportaron dinero. En algunos casos. Yo conozco dos asociaciones que recibieron beneficios de la visita sorpresa. Unos productores de queso y unos productores de fresa. Había una exigencia de que tenían que formalizarse, de que tenían que constituir compañía, hacer un RNC, que tenían que... o sea, todo lo que era un asunto que terminaba... En el escenario era muy formal en el escenario. Se formalizaba. Detrás de la cortina manejaban otros esquemas. Pero, y además, y en algunos casos le exigían hasta un etiquetado, por ejemplo, con los productores de queso, cosas que terminaban encareciendo el producto. Pero, entonces, no había, cuando le decían... Cuando un productor de eso, digamos que de buena fe, está reembolsando lo que le dieron para que echara para adelante, para que comprara maquinaria, para capitalizar esa empresa, ¿se establecía a quién era que tenía que pagárselo? En la mayoría de los casos. Hubieron llamadas directas del director. En el caso de los memisos de Nagua, me narraba un presidente de la asociación pidiéndonos clamor de que hasta se audite esa institución. Que lamentablemente decía que el mismo director le llamó que cuidado si paga por el cheque, por esa vía. La planta eléctrica, que tenía que hacerle un cheque a nombre de él y que se lo llevara a él. Mire. Y dice, pero yo tengo una cotización más barata. Y dice, no, olvídese de esa cotización. La que vale es la que le estamos haciendo aquí. Mire, y así se hizo, a través del gobernador. Y unas cooperativas que se crearon para eso, porque también pusieron al Banco del Estado también a crear una cooperativa para... ¿Es así? ¿Realmente se crearon cooperativas para administrar esos fondos? Sí, porque es que el modelo es interesante y por eso caló, porque el modelo asociativo en países pobres es la salida. Porque en la medida que tú produces sobre la base de la asociatividad y cooperativizando, pues a ti te permite manejar mejores volúmenes, tanto para la compra de los insumos como para la venta final de los productos. Y en virtud de eso, esos programas son importantes fortalecerlos en materia de esa asociatividad, pero con un modelo de seguimiento completamente distinto, que garantice ir de la mano con los productores. Porque ¿cómo hace a una persona a entregarle 20 millones de pesos en una cuenta corriente, en donde esa persona te pregunta, ¿y qué es una cuenta corriente? Imagínese usted. Esa es la realidad de cómo se manejaron esos fondos. Yo lo que sé el de Y Ñavaca. a esa gente, además de que tenían que tener cooperativas o asociaciones, le exigían contabilidad. Mínimamente, porque tenía una directiva. Y un recinto y un local, sí, que a veces no tenía local. Muchas Muchas cosas, obviamente, de la formalidad, para poder justificar, para que el maquillaje se viera bien, había que generar algunos requerimientos básicos. Ok, ingeniero, ya tenemos lo que encontraron. Ahora, y se está evaluando, obviamente, bajo un hay esquema que darle de seguimiento a algo. Ahora, de ahora en adelante, tenemos 3 años y medio de gobierno. ¿Cuál es concretamente lo que a ti te gustaría dejar como un aporte? Es decir, yo hice una gestión con Abinader y voy a dejar esto. Todo lo que permita generar empleo, todo lo que permita mejorar la calidad de vida de la gente, para mí será de gran motivación, en esta y en cualquier posición. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esos productores que son pescadores en una de esas presas, que por la misma naturaleza al hacer la presa, quedaron medio, vamos a decirle, en el aire, porque fueron sus terrenos que se utilizaron, parte de ellos. Lo vemos produciendo y alimentando los peces, y que a los 6 meses ellos van a cosechar su tilapia, pues, y que de eso van a vivir, pues eso es importante. Pero de igual manera vemos otra instrucción que nos dio el presidente, la sal marina de Baní, por ejemplo. Usted puede creer que aquí en el país se vendió la idea para favorecer a importadores, que la sal marina de la República Dominicana le hacía daño al consumo humano. Y por eso toda la sal que se consume aquí y que venden las empresas que la procesan son importadas.
porque estaba prohibido, supuestamente. No, porque la que hacía daño era la de mina, no la marina. No, precisamente. Usted que conoce de eso sabe que la que se sugiere no consumir es la que es en grano, porque al colocarle el flúor, cuando la lavan para cocinar, pues se dispersa el flúor y no tiene ese ingrediente que se quiere para el consumo humano. Sin embargo, es falso totalmente, y por eso el presidente ha instruido rehabilitar la sal marina de Baní, esa industrialización que estaba en y el la de parque. Montecristi. Y de igual manera se está trabajando con un equipo de productores en Montecristi para también habilitar la producción industrial de la sal marina, para que sea de consumo, el apoyo a lo nuestro, es lo que genera riqueza. Este año, ¿qué presupuesto tiene el departamento de ustedes? Nosotros no trabajamos específicamente con presupuestos, sino con la elaboración de proyectos para la autorización del señor presidente y de la cuenta del presidente de la República. Y obviamente del ministro José Ignacio Ya digo Paliza. que era trabajo en todos los sentidos. Ahora, mire, el PRD, que hoy es PRM, se caracterizaba por ser débil en algunas cosas, por ejemplo, en economía. No tenían un gobernador del Banco Central, pero sí tenían médicos y gente del campo, es decir, ingenieros agrónomos. Ese era su fuerte. Usted que es presidente del Frente del PRM, Adjunto. adjunto. Sí, adjunto a Faña, ¿no? Que es el presidente nacional. ¿Cuál es el proyecto de integrar todas esas fuerzas políticas y técnicas al partido y al gobierno? Fíjense, se está programando actividades, porque primero estaba el organizar el Estado, porque recordemos, hay que volver atrás. El tema de asumir el gobierno sin transición, pues nos llevó a hacer una transición desde el gobierno. Eso conlleva a que realmente nos ocupara cerca de 3 meses en esa organización y en ver cómo inicia esa parte operativa. Pero el optimismo que tiene el campo dominicano con esta rehabilitación y despertando esperanza con 5.000 millones de pesos a tasa cero, ha generado y ha despertado en el sector agropecuario un interés enorme de juramentarse aquellos que no están en lo que es el Frente Agropecuario, y simplemente estamos esperando algunos esquemas para iniciar eso, porque estamos concentrados en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Cada espacio, en cada recorrido que se hace, alguien quiere ser juramentado dentro del PRM a los fines de fortalecerse, a los fines de entender y porque creen en la política agropecuaria del presidente Luis Abinader. Eso lo estamos haciendo, ya próximamente estaremos haciendo reuniones orgánicas del Frente Agropecuario, a los fines de eso, de retomar algunos aspectos institucionales de nuestro frente. Número 1, trabajo, mano de obra. Número 2, que el país sea autosuficiente. Y número 3, que la especulación no se trague los precios y crean una situación que algunos están tratando de aprovechar. Sí. Fuera de eso, ¿cómo específicamente, por ejemplo, en el arroz, desde tu oficina, qué se puede hacer? Fíjate, bueno, desde nuestra oficina estamos trabajando en la parte estructural del sector, porque hay un ministerio que tiene la total competencia del manejo de este caso. Pero a veces parecería casi hasta un chiste ver a alguien hablando de una realidad que tenemos en el mundo, y es que la misma naturaleza del COVID, esta pandemia, de manera escalonada, está generando costos superiores a antes de la pandemia de una manera muy normal. No hay que ser un técnico en economía, pero todo lo que se está pasando aquí, en el caso, por ejemplo, del sector agropecuario en la República Dominicana, nosotros mismos lo hablamos. Nadie pensaba, José, que el país va a seguir igualito con pandemia y sin pandemia. Pero por eso algunos de los que son causantes a medio de una pandemia íbamos a seguir con los precios normales, con la vida normal. Pero había que tomar acciones en el sector agropecuario que no se tomaron. Abandonaron a todos los productores y todos esos productores perdieron su dinero. A raíz de eso, muchas de esas áreas que anteriormente estaban en producción agropecuaria dejaron, por motivación financiera en muchos casos, dejaron de seguir produciendo. Tenemos entonces una oferta menor y una demanda que sigue
que sigue igual. Lo que se espera, y es lo que se está haciendo desde el gobierno, es reestructurando todo ese esquema para habilitar en cada una de las áreas todo el potencial agrícola, agropecuario que pueda ser posible. Aquí hay que dedicarse a sembrar todas las esquinas, porque a nivel internacional todos los precios están subiendo por la naturaleza misma de esto. Los commodities suben por un asunto de acaparamiento, por ejemplo, de China, de los mismos Estados Unidos, que no están dosificando la venta exterior de todos sus commodities para garantizar su propia seguridad alimentaria. Nosotros no podemos confiar en garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano sobre la base de importaciones. Nosotros tenemos que fajarnos a producir en la República Dominicana lo que sea posible para el consumo nacional. En el área que vemos de la función del viceministerio, vemos emprendimiento. Fuera de los temas de producción agropecuaria y de lo que tiene que ver con los proyectos que se le dio continuidad a la visita sorpresa, en otras áreas, por ejemplo, de la industria o del emprendimiento en otras áreas, ¿tienen algo en ese viceministerio? Sí, justamente ayer tuve el honor de acompañar al ministro José Ignacio Paliza a Bonao, en donde se entregaron 20 millones de pesos para camiones compactadores de basura. Ahí se nos instruyó justamente una nueva inquietud de la Fundación Cándido Vidó en la Plaza de la Cultura en Bonao, justamente buscando dinamizar el apoyo de ese emprendimiento en materia cultural y en materia de generar una juventud que vaya con un principio y una apertura distinta en las diversas áreas profesionales, y solicitaban que le acompañara en un proyecto de emprendimiento en esa naturaleza. De igual manera, aquí en la República Dominicana se está trabajando, y a veces se desconoce, empresas con alto nivel tecnológico manejando las luces de los semáforos, aquí mismo en Santo Domingo. Es decir, que Roque... ¿Cómo se llama en el ministerio ahora estos planes? Porque antes era visita sorpresa, ahora ¿cómo se llama? Incentivo a la producción. Incentivo a la producción. Sobre esa base se encaminan. Entonces se preparan los proyectos y se someten ahí. Y se somete a la aprobación del presidente y se ejecutan en el marco institucional. Y la parte financiera, por ejemplo, cuando una asociación, una empresa, una pyme somete un proyecto y ese proyecto es aprobado, funciona con la misma modalidad antes se iban los préstamos, se hacían a través del FEDA y luego pasaban, creo que al Banco de Reserva, el cobro, o el Banco Agrícola. Pero ¿cómo funciona? ¿Es un financiamiento, es un aporte directo del Estado? Todos estos proyectos van encaminados, reitero, al fortalecimiento institucional. Si tiene que ver con el tema agropecuario, va al Banco Agrícola. Si tiene que ver en otras áreas, va a Promipyme. Yo me atrevería a anunciarles aquí... Pero es con préstamos, no son donaciones. Préstamos. El país no está en condiciones de estar haciendo donaciones a todo vapor. Sí puede hacer algunos aportes en esa naturaleza desde el gobierno Infraestructura central. Y eso. Sí, algunos aspectos mínimos que pueda generar sinergia en ese aspecto. Yo me atrevería a hacerles a ustedes una primicia aquí, y es que estaremos en los próximos días dando apertura desde este viceministerio, por instrucciones de José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, a unas ferias regionales de emprendimiento que involucre las universidades, que involucre las 5 regiones como está diseminado el país en esta nueva estructura. Para que se presenten los proyectos y de ahí salen los que se aprueban. Y se han aprobado 1.000 millones de pesos en ese contexto. Pero es una noticia. 200 millones de pesos por cada una de esas regiones. Ferias regionales. Ferias regionales de emprendimiento, en combinación con las universidades, con todo el aparato de actividad en cada uno. Y a los mejores proyectos entonces aplican. Claro, con los proyectos que tengan la viabilidad, que tengan el retorno Pero adecuado. pymes, ¿verdad? Sí, claro, pymes, sí. Esa es una idea de promover, eso es una primicia que le hago aquí. ¿Cuándo, doctor? ¿Cuándo, ingeniero? Se espera que en este mes de marzo que entra estaremos ya dando apertura a ese programa nacional que ya está organizado y ya previamente autorizado también por el ministro. Mire, En el marco de lo que el presidente de la República ha encomendado hacer sobre la base de apoyar las pymes. Mire, yo quiero aprovechar la presencia suya para hacerle una sugerencia, porque a veces los años a uno le sirven de algo. Nos interesa. Mire lo que pasa. Ahí en la George Washington
hay un lugar que se llama la Feria Ganadera. Así es. Esa feria ganadera se usa una semana en una feria agropecuaria y aproximadamente 5 veces al año en ferias de vehículos que le producen el arrendamiento algunos pesos al patronato para su mantenimiento. Nosotros en una oportunidad sugerimos, y como siempre no le hacen caso a uno, que mensualmente se haga una feria de una pyme agropecuaria, ¿verdad? Una feria de una, pero una para que sea, que vengan todos, por ejemplo, una De un sector. ¿Cómo se llama? Invernaderos, por ejemplo, de invernaderos. Otro de leche y lácteos. Que sea sectorial. Sectorial, pero que sea una mensual, o que hagan 6 al año, mire. Pero no una feria para darle una medalla al toro más reproductivo, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de que en alimentos, por ejemplo, que haya una semana en que todos los productores de alimentos y lo que tengan que aportar, Y la parte industrial. seguro, este tipo, en veterinaria. Muy interesante, sí. Pero tiene que ser sectorial, porque si Y educativa. en un galpón conejo, chivo y vaca, y en el otro cerdo, eso no tiene ningún valor tiene eso. Sí, no, está muy válida y la estaremos asumiendo sobre la base de este equipo agropecuario sabes que el presidente ha establecido un gabinete agropecuario que perfectamente podemos abocarnos a esa iniciativa suya y que la veo muy válida y oportuna. Ingeniero, ¿qué mensaje desde la presidencia? Hay que recordar que usted ni es INESPRE, ni es Mercadón, ni es Agricultura, ni es IAD, sino es un viceministro que atiende una parte del área. ¿Cuál es la exhortación que usted quiere que veamos al gobierno que está tratando de remar contra la corriente con un problema que tenemos? Fíjense, lo importante es que veamos un presidente de la República, en este caso Luis Abinader, que está en cuerpo y alma entregado a un país que encontró justo en medio de una pandemia y que junto a todo un equipo está programando día a día, de madrugada, tratando de ver cómo motoriza un país que está siendo afectado por esta situación que no es culpa de nadie, sino una situación de una pandemia, y que estemos con la esperanza puesta en que todas las acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de los dominicanos se está tomando en cuenta. Pero un factor muy importante es que también es un presidente que escucha. Es decir, esto que usted menciona de una sugerencia que nos hace, usted puede estar seguro, no solamente que yo estoy convencido de ello, es que tengo instrucciones que debe ser escuchada esa opinión. Aquí no hay un sábelo todo, aquí hay que ver entre todos, construir, retomar las riendas de un país que merece oportunidades jóvenes en estos aspectos y que no nos olvidemos de que estamos en el medio de una decisión muy firme de un presidente que decidió parar la corrupción. Y cuando se habla de esta acción, obligatoriamente vamos a tener muchas personas desde diversos ámbitos en las redes sociales bombardeando ideas a veces falsas con relación a temas que se ven en esto, porque le está doliendo lo que se está viendo. Usted comenzó a decir algo, y quiero que lo incluya, aunque nosotros no somos ni miembros, ni aspirantes a ser miembros, ni mucho menos, a nosotros nos gustaría, no solamente el gobierno de Abinader, que cada gobierno que tengamos impregne algo que los recuerde, decir, ¿por qué ustedes quieren que los recuerde? Yo pienso que por el hecho de la generación de empleo y por la generación de riqueza a través de la producción, pero con un sello importante, con total transparencia. ¿Y tú crees que se puede decir, Luis sacó el país de la crisis que produjo la pandemia? Pienso que sí, porque cuando vemos los análisis en todos los aspectos de encuesta, de trabajo que se hace de la valoración de la gestión del presidente Luis Abinader, sobrepasa el 80%.
Lo que pasa es que también vemos, a veces nos acostumbramos mucho a los medios digitales y a veces uno entiende que todo lo que está transcurriendo transcurre solo ahí. Pero la población en su sentido general está muy confiado y está muy a gusto con la gestión transparente pero usted tranquilo, y firme del presidente que el Luis que está en Abinader. un medio digital no está en el campo. Exactamente. Seguro no está en el campo. Exactamente. Hay muchos que están opinando del sector agropecuario sin pasar de los peajes. No, nunca han ido a un campo. Sin pasar de los Bien. peajes. Se está Ingeniero. transformando el campo dominicano y se está apoyando todos los productores en cada una de las instituciones del Estado dominicano en ese gabinete agropecuario. José Con mucha Jaques, firmeza. usted es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Bien. Isa Viceministro Pucamaima. administrativo de la presidencia para el incentivo de la producción y emprendimiento. Gracias y mucho éxito, ingeniero. Gracias, a la disposición de todos.